Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buena tarde o buena noche, dependiendo de la hora en que estén tomando esta presentación y capacitación virtual. Soy la doctora Carmen Rivera y hoy hablaremos de un tema que me fascina, el síndrome metabólico. Realizaremos una síntesis, un resumen, vaya, como gusten llamarle, de este magnífico tema que nunca tenemos que dejar de vista como profesionales de salud. Bueno, resulta que actualmente tenemos una gran epidemia a nivel internacional mundial, pero específicamente en México todo se lleva a esto. Absolutamente esta imagen muestra todas las carencias que nosotros tenemos en nuestros hábitos alimenticios. Entonces, realmente, síndrome metabólico es hablar de hábitos alimenticios y aquí muestro suculentos platillos que como todo buen mexicano hemos tomado, independiente de, por ejemplo, estos que son extranjeros existen. Y el problema no es lo que comemos, entonces es cuándo lo comemos, qué contiene lo que comemos y qué hacemos para ir educando a nuestro organismo. Entonces aquí tenemos pues magnífica diapositiva que me encanta, que es nuestra cultura, ¿no? Triste, pero muy sabroso. Ok, comencemos. Hablar de síndrome metabólico es comenzar a hablar de obesidad. Se estimaba que en la obesidad en el 2025 tendrá aproximadamente un incremento de 1.500.000 en el 2025. Entonces aquí existe un gran dilema. Estos son datos que nos arrojó la OMS desde el 2012. Más de 42 millones de menores de 5 años tienen obesidad. Entonces, ¿qué pasa con estos individuos, con estos futuros ciudadanos? Nos generan y estamos heredando hábitos de qué tipo. El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que de insuficiencia ponderal. ¿Qué significa? Mueren por obesidad, mueren por las complicaciones de vidas. Un 65% es alarmante. Esto ya nos va arrojando pues estadísticas que nosotros tenemos que considerar por el desarrollo económico de cada país. Principalmente en México, ahorita platicaremos qué es lo que hace. El 44% de los casos mundiales de diabetes, de estos, ¿qué sucede? 23% de cardiopatía isquémica y del 7 al 41% de cáncer, de tipo de cáncer, son atribuibles, es decir, son asociados a sobrepeso y a obesidad. Grandes problemas. Otra cifra más. Cada año 5.2 millones de personas mueren por complicaciones relacionadas a diabetes. Y de estas, el 80% a un 90% que hasta hace un año estaban calculando son de origen cardiovascular. Y esto pues nos repercute a nivel económico y no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Anualmente se gastan 286 millones de dólares en todo esto. En el 2025 aproximadamente se va a incrementar a 396 millones de dólares, es decir, un gasto más del 40% del presupuesto. ¿Quién nos dice esto? Absolutamente, pues los datos, la FDA, todos estos establecimientos y organismos que están luchando para limitar que avance esta pandemia. Y en México, ¿qué sucede en México? ¿Tenemos un problema? Sí, como mexicano. Nos enorgullece decir que actualmente tenemos el primer lugar en obesidad a nivel, pues, infantil. No. ¿Qué sucede con los adultos? Segundo lugar de obesidad. Y con ello, la mortalidad se está incrementando hasta el casi 90% de origen cardiovascular. Y esto depende también de género, de la cultura, de cómo nosotros nos vamos desarrollando. Datos de INEGI desde 2011, ¿cuántos habitantes éramos? 112 millones 336 mil 538, de los cuales casi el 50%, casi, porque seguimos siendo más mujeres que hombres, hablábamos de género masculino, un 49%, y mujeres un 51%. Los menores de 12 años eran un 25.1%. Y de todo esto, estos menores de 12 años, ¿por qué? Porque la tasa de natalidad se aumentó. Sin embargo,
en el 2030 se va a triplicar el porcentaje, por ende, de personas de más de 60 años. Y ahí viene otro problema, porque actualmente la población adulta es quien está generando absolutamente todos estos malos hábitos y generando patologías provenientes del sobrepeso y la obesidad. Las complicaciones que vamos a tener nos va a arrojar que el presupuesto nacional no va a alcanzar a cubrir todo ello. Y no estoy tocando las reformas que actualmente estamos teniendo. Y aunado a esto, ¿qué sucede? El 25% está en un medio rural y el 75% un medio urbano. Pero de ese 75% de medio urbano, ¿quién está altamente informado? ¿Y qué porcentaje realiza actividades por copia de primer mundo? Llamémoslo los vecinos que tenemos en mapa plano arriba, ¿no? Estados Unidos. Otra vez más cifras, 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 adultos son obesos. ¿Esto quién nos dice? En Salud, el estudio que realizan cada 6 años, 2006 y 2012. Aquí tenemos totalmente con estas gráficas representadas cómo están los porcentajes del índice de masa corporal. Recordando que un índice de masa corporal es lo ideal. Podemos sacar plicometría, sí. Podemos sacar porcentaje de grasa magra, de agua con básculas de impedancia, también. Pero actualmente lo que nos sigue rigiendo es el índice de masa corporal. Por lo tanto, el índice de masa corporal, identifiquémoslo como óptimo de 18.5 hasta 24.9. Sobrepeso 25 a 29. 29.9, arriba de 30, obesidad tipo 1. Y va por grados, recordemos que son 5 unidades que se van aumentando al llegar a una obesidad mórbida grave. Y aquí vemos cifras. ¿Cuántos tenemos realmente? Hablar de, y otro tema muy interesante, desnutrición. Siempre nos vamos hacia obesidad, pero ¿qué está sucediendo con la desnutrición? Entonces, he ahí la diferencia que tenemos que ir realizando entre alimentación y nutrición. ¿Son lo mismo? No. Pero bueno, este ya lo dejo como un signo de interrogación enorme para tratarlo en algún otro tema. Hombres, índice de masa corporal de acuerdo a Salud 2012-2006, 31.7% se encontraba dentro de lo normal. Del 42.5% aguas, porque aquí nos marca como preobesidad, es decir, sobrepeso. ¿Sí? El 24.2% ya obesos. En mujeres, 37.4%, casi 40%. De un total de la población, el 40% de los individuos tenemos o se tiene sobrepeso. México, una situación alarmante porque está a punto de, ahorita que veamos el ciclo con interleucinas, con el factor de necrosis tumoral, de cómo está interactuando, pues me lleva a que está sucediendo algo intracelular desde mi estado de sobrepeso. Y el problema, otra vez, ¿cuál es? ¿Estoy gordito? Sí. ¿Puedo ser un gordito sano? Claro. Entonces, otro tema que pongo en duda enorme de ¿la obesidad es una enfermedad o no? ¿Es un síndrome o qué es? Porque existe obesos o gorditos, llamémoslo así, sanos y gorditos patológicos. Y ahí tenemos que hacer una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque de las personas diabéticas, el 80%, repito, de las personas diabéticas, el 80% tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, únicamente el 20% de los obesos tienen diabetes. ¿Qué pasa con el restante 80%? Aquí vemos una no congruencia con los resultados, es decir, que no todo gordito es diabético. Y no tenemos que señalar. Entonces, ¿puede ser un gordito con los macronutrientes y micronutrientes adecuados? Sí. Pero bueno, este dato después, si gustan, se los puedo compartir porque se están realizando pues investigaciones. De hecho, aquí lo tenemos muy cerca, en la Clínica 2 del IMSS en Puebla, se realiza un estudio con el
con la Coordinación de Oriente, que es de investigación con IMSS, Francia, Boston. Entonces todo esto están desarrollando y decir qué está sucediendo con ese 80% de gorditos que no tienen diabetes. Pero bueno, entonces regresando un poquito a nuestro tema, más allá, vemos las complicaciones y cuáles siguen siendo las de mortalidad: diabetes, enfermedades isquémicas de corazón, cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas. Del 1 al 10 se encuentra la mortalidad, y esto de acuerdo a las estadísticas de INEGI desde 2010. Actualmente ya están cambiando un poquito, las agresiones están disminuyendo y la enfermedad hipertensiva o hipertensión sistémica se está elevando. Por ende, la obesidad juega un rol preponderante en la patogénesis del síndrome metabólico. El tejido adiposo visceral es muy activo, y aquí les hablo un poquito de la liberación de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y los ácidos grasos. Estos van a favorecer la aparición de un estado proinflamatorio de daño endotelial. Con esto estoy diciendo que después de que estoy superando el 25.9%, 24.9%, a partir de 25, sobrepeso, genero un estado proinflamatorio y con esto ir desarrollando un estado mayor de obesidad. Y una imagen les pongo atrás muy bonita de Botero. Entonces, ¿qué es síndrome metabólico? Sí, ya hablamos de qué es obesidad, ya recorrimos a todo ello. Bueno, vamos a hacer un resumen un poquito de la historia del síndrome metabólico. Este concepto surgió hace más de 80 años. En 1920, Quilin empezó a estudiar factores de riesgo para la enfermedad cardíaca y la hipertensión y la hiperglicemia, y se dio cuenta que habían algunos factores y enfermedades, síntomas que estaban relacionados. Comenzó a estudiar el actual síndrome metabólico. Sin embargo, aquí es en 1947, Bagge comenzó ahora a delimitar un estudio sobre la obesidad androide asociado a diabetes. Empiezan ahí a hacer todos los estudios. Y es después de todo esto cuando Raven le da el nombre. Le dicen síndrome de Raven, también se conoce como síndrome X, como síndrome de resistencia a la insulina, síndrome también plurimetabólico y, el más conocido, síndrome metabólico. Entonces, todas estas definiciones hablamos de lo mismo. Y se estudió hace 80 años. Apareció. ¿Qué incluye este síndrome? Anormalidades metabólicas que van a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular y, sobre todo, diabetes. Este estado proinflamatorio va a generar alteraciones a nivel macrovascular y microvascular. Y ahí en referencia nos los viene diciendo desde Harrison. Todo este síndrome ha llevado a muchísimas discusiones, tópicos de que hablar, interactuar. ¿Quiénes? La Asociación Americana del Corazón, la Federación Internacional de Diabetes, la ONU, la ADA también, la Federación Mexicana de Diabetes, la ADA, la Americana, ¿de acuerdo? El Programa Nacional de Colesterol. Entonces, todas estas asociaciones, la Asociación de Endocrinologías, todas estas se han dado la tarea de estudiarlo. ¿Distintas definiciones? Sí. Sin embargo, absolutamente todas son importantes para disminuir esta presencia. ¿Por qué? Porque de un 20 a un 25% de la población adulta a nivel mundial tiene este síndrome metabólico. Y va aumentando todo esto de 2 a 3 veces el riesgo a una enfermedad de origen cardiovascular o, en este caso, un evento vascular cerebral. Y aún más, 5 veces más a desarrollar diabetes tipo 2, que es la enfermedad crónica más común. Entonces, todas estas consecuencias es lo que todas estas instituciones están tratando de poner un alto. Les comentaba que existen distintas definiciones, pero más que definiciones, criterios que cada organismo solicita o estipula para poder diagnosticar este síndrome. La OMS nos dice
El parámetro principal es que el paciente tenga diabetes o intolerancia o resistencia a la insulina. Recordemos con ello que es la glucemia en ayuno más de 110 miligramos sobre decilitro o bien 2 horas posteriores, posterior a la ingesta de más de 140. Pero bueno, ese es otro tema. Aparte, tener dos de los siguientes parámetros. La obesidad, un índice mayor de 30, que me corroboró una obesidad tipo 1, la circunferencia abdominal mayor a 90 en hombres, 80 en mujeres, dislipidemia, ¿esto cuánto? De triglicéridos mayor o igual a 7.5 milmoles, y también las HDL, también disminuidas. La hipertensión arterial y la microalbuminemia. Y el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina desde 1999 empezó a introducir el término resistencia a esta sustancia, a la hormona, más 2 de obesidad central, y aquí incrementa el parámetro de la circunferencia abdominal en hombres de 94 y en mujeres de 80. La dislipidemia, hipertensión y la glucosa en ayuno. Entonces todas estas dos son distintas, europeo y OMS. Les muestro una más, la definición de ATP3, que actualmente ya podemos encontrar 4 y demás. 3 o más de obesidad central, circunferencia de cintura en hombres mayor o igual a 100, incrementa todavía esta distribución. En mujeres, 88, la dislipidemia, hipertensión, que se vuelve aún más estricto con los datos de la tensión arterial, la glucosa en ayuno, y todos estos dicen, bueno, 3 o más. Sin embargo, la Federación Internacional de la Diabetes, de acuerdo al Consejo de Endocrinología Mexicano, y los estudios que les comentaba están realizando en distintos países juntos, nos dice, guiémonos un poquito más con la definición o los criterios que establece la Federación Internacional de Diabetes, que me dice obesidad central, es decir, se vuelve primordial la circunferencia abdominal. Sin embargo, va a depender del grupo étnico. No es lo mismo que la tome en Holanda a que la tome en México, o bien llamémoslo hacia Haití, por decir algo. O China, es totalmente distinto. Más 2, que es aumento de los triglicéridos. ¿De cuánto? Más de 150 miligramos sobre decilitro. O el tratamiento específico, es que estemos con que tiene el paciente una dislipidemia, reducción de HDL, y cuánto tendría que ser menor a 40 miligramos sobre decilitro, o que esté en tratamiento, la hipertensión arterial, y aquí me encanta porque ya lo pone totalmente separado, la sistólica mayor o igual a 130 y la diastólica mayor o igual a 85. Entonces, ¿cuántas veces hemos encontrado, no hacia hipertensión reactiva, pero sí a un estado basal proinflamatorio, que me dice el paciente tiene 130, 80, y aparte pues comienzo a ver acantosis nigricans, veo obesidad central. Entonces de ahí empezamos a sospechar de un estado proinflamatorio. Y otro parámetro más, un aumento de glucosa en ayuno, más de 100 miligramos sobre decilitro. O que tengo un diagnóstico previo de diabetes. Por lo tanto, ya dividiendo estos términos, vemos un poquito más acertada el concepto de síndrome metabólico de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Y aquí les comentaba que todo depende, la circunferencia abdominal, del grupo étnico. Y aquí pues vemos cómo no es lo mismo China, japoneses, totalmente afroamericanos, o sea, todos absolutamente estos, ¿no? Y ATP3 en Estados Unidos, 112 en hombres, 88 en mujeres. Pero, cuidado, porque esto, pues, para nosotros nos quedamos en mujeres, y aquí los pongo. Bueno, mujeres, no más de 80 centímetros, hombres no más de 90. Nos volvemos sumamente estrictos en esto. ¿Cómo se toma? Bipedestación, inhalación profunda, 2 centímetros arriba de cicatriz umbilical, y vaya, la técnica que nosotros conocemos.
y el índice de masa corporal, que repito, solo es para recordar pues las clasificaciones de obesidad, sobrepeso. ¿Ok? Entonces, pues ya entramos a obesidad. ¿Cuál es? Índice de masa corporal mayor de 30. Y en personas, estos sí son parámetros totalmente de la norma oficial mexicana, y en personas adultas con estatura baja, igual a mayor a 25. Eso significa que no porque mida 1,50 tengo un límite de 30. Y otra observación que nos hace la norma oficial mexicana es que los menores de 19 años, el índice de masa corporal se encuentra desde la percentila 95 en adelante, pues en las tablas que se manejan para sexo y edad, ahí ya se considera obesidad. Y sobrepeso, hace rato comentábamos índice de masa corporal de 25 y menor a 29.9 en personas adultas mujeres 1,60, hombres 1,70, que ya es los parámetros que conocemos, pero en personas de baja estatura, el índice de masa corporal es mayor a 23 y menor a 25, ya está considerado como sobrepeso. En los jóvenes menores de 19 años, este va a ir de la percentila 85 a la 95. Y repito, esto de acuerdo a las tablas de edad y sexo. Entonces, estas observaciones sí las tenemos que tomar en cuenta para cuando nos llegue nuestro paciente. Entonces, ¿qué vemos centrado en el síndrome metabólico? Resistencia a la insulina y obesidad central. 2. Estado proinflamatorio, ambas. Factores significantes: genético, sedentarismo, el envejecimiento, y no me refiero solo al envejecimiento de tengo 30 años, voy a cumplir 80 años, voy a cumplir 90 años. Se refiere al envejecimiento celular por el estado proinflamatorio que me genera un deterioro de estas células y voy a tener cambios hormonales. Y repito, todo esto depende del grupo étnico perteneciente. Hablando de la resistencia a la insulina, ¿qué sucede? 1. Se manifiesta según el tejido implicado. Aumenta la lipólisis, disminuye la captación de insulina, aumenta la glucogenólisis y la glucogenesis. Entonces, todo esto con la resistencia a la insulina está sucediendo mientras mi estado basal estamos tranquilos absolutamente. Además de tener una fosforilación anormal del receptor de insulina, y con ello aumenta el tamaño del adipocito y aumenta la secreción de mediadores autoendocrinos parácrinos y endocrinos. Y esto me va a dar una resistencia a la leptina. ¿Y qué es la leptina? Pues la hormona que está regulando también el hambre. Y esto genera un incremento en estas ganas, tener una necesidad de saciarla. Y el balance energético positivo, pues aumenta el tamaño del adipocito. La resistencia a la insulina pues me va a producir una hipertrigliceridemia, un daño endotelial con la diabetes tipo 2 y un evento cerebral vascular, y también un evento que me va a estar generando todo esto, un ciclo vicioso, por así decirlo. ¿Ok? Y aquí les muestro la imagen que nos dice absolutamente todo el paso, cómo va a estar interviniendo desde la hipertensión, el estado de interleucina 6, la insulina, de cómo va a estar el páncreas también involucrado, hacia dónde me va a ir el adipocito, que aquí lo tenemos, cómo se va a ir relacionando con el hígado hacia la trigliceridemia. Esto se va a ir a un estado del fibrógeno por el estado protonprótico de los triglicéridos, cómo van a salir, y adiponectina, que también va a estar. Entonces vemos todo un ciclo involucrado que me va a dar el estado proinflamatorio. Y aquí vemos cómo es que se ve esta grasa acumulada, solo es para visualizar esto, y vemos cómo se encuentra la insulina y la leptina hacia lo normal después de la resistencia a la insulina, cómo se ve un paciente obeso diabético aumenta la captación de glucosa, la insulina ya no entra y hay una captación de glucosa disminuida, y con la leptina se disminuye y por ende me va a dar más hambre y aumento de la adiposidad. Entonces, si ya vemos cuál es el problema y los síntomas se pueden estar manifestando de maneras diversas, ¿cómo vamos a manejarlo? Número 1, a donde nosotros vamos a enfocar.
Intervención primaria. Restricción calórica moderada, conseguir de 5 a 10% menos del peso que en un primer año, ¿de acuerdo? Nos lleva a cambios en el estilo de vida, incremento de actividad física y cambio de la composición de la dieta. Y en una intervención secundaria, considerar pues disminuir este factor para una enfermedad cardiovascular y se pueden involucrar fármacos dependiendo del grado de esta entidad. Entonces hay diversos planes alimenticios, desde el plato del buen comer, el sistema mexicano de alimentos equivalentes, la ecuación de Harris-Benedict, en fin, un inmenso universo para poder generar pues cambios en el estilo. Aquí, pues, cómo es, de acuerdo a la ecuación de Harris-Benedict, el cálculo del metabolismo basal para hombres, el catabolismo también basal para mujeres, donde pues incluye peso, estatura, edad. Sin embargo, esto pues nos lleva un poquito más de ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Irnos al sistema mexicano de alimentos equivalentes, donde veo, lo descargo y le digo a mi paciente que está consumiendo, consumí un vaso de leche. Ok, entonces ya con eso voy a saber que tiene aproximadamente 8 gramos de proteína, 10 de carbohidrato, sí, en un aproximado. Ahora, consumí jugo. Ya sabemos que aproximadamente 300 mililitros van a estar conteniendo 40 gramos de carbohidratos. ¿Y qué necesitamos disminuir? Esta ingesta excesiva de carbohidratos, reordenar el plan alimenticio y poder hacer un cambio significativo en el estilo de vida. Entonces, cuando esto no funciona, ¿qué voy a hacer? Mi manejo va a ir enfocado hacia la dislipidemia anterogénica. ¿Cuáles son mis objetivos? Disminuir triglicéridos y LDL con aumento de HDL. ¿Qué medicamentos? Fibratos. ¿Y qué hacen estos? Aumentan la oxidación de los ácidos grasos en el hígado, en el músculo y disminuyen la secreción de lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿de acuerdo? Todo con esto van a aumentar la captación de ácidos grasos y estimulan la lipodentina. Las estatinas inhiben la síntesis de la enzima de la famosa reductasa, y aumentan la producción y regulación de los receptores a nivel hepático. Entonces, aquí tenemos cuáles son la eficacia de las famosas. ¿Cuál le voy a dar? Simvastatina, atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina o lovastatina. Entonces nos vamos a los parámetros. ¿Qué es lo que voy a querer? Disminuir la LDL, disminución de triglicéridos y aumento de la HDL. Y a un aumento de la HDL, la mejor que lo tiene es la simvastatina. Disminución de la LDL, 49%. Mejor. No hay una más que rosuvastatina que aumenta un porcentaje del 52%. ¿De acuerdo? Y el manejo, otra vez, hacia hipertensión, el otro parámetro que va a estar enfocado es de acuerdo siempre al JNS7, aunque ahorita ya está saliendo el JNS8, pero el JNS8 no se fue enfocado a cambios en el tratamiento, fue enfocado hacia otros rubros, realmente a objetivos peculiares, pero ya hablamos de ello en otra capacitación. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Modificar mi estilo de vida. Y el objetivo, presión arterial menor de 140 y diastólica de 90. Meta primordial en pacientes ya diabéticos, menor a 130-80. ¿Y esto quién lo dice? Nuestra norma también. Además de las definiciones de síndrome metabólico desde la FEDA desde el 2006. ¿Y quién? JNS7. Sin complicaciones asociadas. Estadio de hipertensión 1. ¿Cómo va a estar catalogado? ¿Qué medicamentos puedo dar? Desde tiazidas, casi todos, YECA, SARA, betabloqueadores, en fin. Estadio 2, presión arterial mayor a 160 y diastólica de 100. Voy a dar 2 fármacos y casi todos los puedo combinar. Y si tengo complicaciones asociadas, me voy a ir a otros más, ¿de acuerdo? Pero a complicaciones asociadas ya lo voy a estar derivando. No llegué al objetivo, entonces optimizo dosis, añado fármacos y cambio todo esto hacia pues un mejor manejo con un cardiólogo o internista, por decir algo. Tengo resistencia a la insulina e hipertriglicemia en mi paciente. ¿Qué puedo dar?
Esto lo tuve que poner con letras rojas, grandes, enormes. Terapia con metformina. Actualmente se están realizando estudios donde nos dice que únicamente con una dosis máximo de 1 grado de metformina estamos reduciendo las características de los pacientes pues con estado proinflamatorio, hablando de síndrome metabólico. Y dice que, pero doctora, sí, la intoxicación, el daño hepático y demás sigue en estudio, pero la metformina sigue siendo el estándar de oro. ¿Qué más puedo dar? Tiazolidinoras, acarbosa, el famoso Orlistat, nosecarina. Y aquí les pongo un poquito a hablar de el Orlistat, cuánto es, de 120 miligramos vía oral, 3 veces al día. Continuación con el tratamiento. Se trata de perder un 5% del peso corporal durante al menos 12 semanas de tratamiento con el fármaco. Pero ojo, este medicamento solo lo puedo usar un máximo de 2 años, no más. Y lo voy a dar para casos específicos. No lo pongo aquí, pero sí quería que conocieran pues qué fármacos tenemos. Y repito, estándar de oro sigue siendo metformina. 2 veces al día lo puedo estar dando o una dosis. ¿Y qué quiero? ¿Cuál es el estándar del tratamiento? Pues el índice de masa corporal. Cifra deseada, un 10%, disminuirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito hacer también? Que estos parámetros del índice de masa corporal, de acuerdo a, pues, mi tratamiento con cambios del estilo de vida, con el sistema de macronutrientes, puedo estar dando un fármaco, probablemente estoy dando metformina, pero también voy a tratar de disminuir pues la hemoglobina glicosilada, que tiene que ser a menor al 7%. Hipertensión arterial, repito, obesos, diabéticos, totalmente ya estandarizados, menor a 130-80, y de ahí me voy a ir hasta 125-70. Y los lípidos, triglicéridos, menor de 150, HDL mayor a 40 en hombres y en mujeres, de 50. ¿Ok? Y la LDL, menor a 100, y de ahí menor a 90. Y en el último rubro, recordar, nuevamente regresamos al estilo de vida. Y ante todo ello, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Es decir, parar alto al síndrome X o síndrome metabólico. Bueno, pues este fue el tema de síndrome metabólico. Espero que les hayan surgido dudas, inquietud de investigar más. Con todo gusto me pueden escribir para mandarles los documentos que tenemos y yo les mando la información. Un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Carmen Rivera Polvo. Nos vemos en la próxima.